¿Y qué onda, compañeros? Mi nombre es Dariel Espinosa y hoy, finalmente, después de mucho tiempo, estoy aquí con el capítulo final de La Hermana de SDEAT. Antes de comenzar quiero disculparme por tardarme tanto en sacar el capítulo final. La razón era que entre los problemas de la escuela, o más bien las malditas tareas de las clases virtuales me ocupan mucho tiempo, y sumado a que también me estuve dedicando a hacer el capítulo final de Yo en un mundo hentai, hizo que el capítulo finalmente se retrasara. Pero la espera ya acabó. Hoy adaptaré los capítulos 25 y 26 de Wattpad, los últimos capítulos del fic, así que, sin más relleno, comencemos. Había pasado un día, Night Raid se había preparado bien, gracias al libro que Kana y Marcus les habían entregado. Sabían más sobre la TIU de SDEAT, y en combinación de la ayuda de Ekima sabían más a la perfección, aunque por supuesto no subestimarían a SDEAT, ya aún con estos conocimientos ella seguía siendo fuerte. Aquí al ser prácticamente todo la batalla sería mucho más fácil. Mientras en el palacio, estos ya se estaban preparando, el primer ministro ya se encontraba preparando todo para activar la TIU más poderosa de la Tierra, que solo el emperador puede controlar. Ekima, SDEAT y Ran, que se encontraban ahí, observarían la escena. Ekima vería la tremenda revuelta que había en la calle. SDEAT, poniendo sus manos en su hombro, dijo: llegó la hora, hermana. Acabemos con Night Raid. Ekima: sí, hermana. Ran comenzaría a crujir sus dedos. Ekima le dice: oye Ran, nunca había visto tu TIU. ¿Cómo se supone que enfrentarás a Night Raid? SDEAT: él posee una TIU que le permite sacar unas alas en su espalda y disparar ataques a distancia. Ekima sabría de esa TIU, y le vendría bien, y trataría de pensar en una excusa para que se la mostrara, para después copiarla. Ekima: oh, interesante, quisiera verla, aunque lo he visto de lejos mucho no alcance a ver, me gustaría verlo de cerca. Ran, con una sonrisa, dijo: cuando sea el momento las verás. De la nada escucharon una explosión en la puerta. SDEAT y Ekima fueron a ver, y eran Agenda, con todo su ejército mientras sostenía en su mano una bandera, seguido de un discurso de cambiar el interior por completo, envolver la capital un lugar de paz. Dicho esto, los ejércitos comenzaron a arratar, y de manera inesperada escucharon unos ruidos en uno de los pasillos. Ran, sacando sus alas, dijo: llegó el momento. Acabemos con Night Raid. De ahí se fue caminando con su pelotón. SDEAT, mientras se preparaba para irse, le dice a Ekima: hermana, perdón por pedirte esto, pero quiero que protejas al primer ministro, yo me encargaré de afuera, ¿vale? Ekima: pero no, yo quiero luchar con SDEAT. No es momento, mira la situación. Ekima: ya las dos demostramos ser invencibles, claramente Night Raid no esperara que tú estés, ya todos me conocen, así que obviamente tratarán de burlarme, así que los tomaré por otra parte. Aprovecha que tú no eres tan conocida y mantente escondida, y protege al primer ministro y al emperador. Ekima: vale. Ten mucho cuidado, por favor. SDEAT: tranquila, estaré bien. Tú solo enfócate en proteger al primer ministro y el emperador. Dicho esto, SDEAT se fue del lugar para tomar a los demás de sorpresa. Ekima, habiendo visto las alas de Ran, procedió a copiarla, creando unas alas de hielo, y al desaparecerlas, dijo: genial, ahora sí, estoy lista. Ja 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 ja. De ahí Ekima se puso cerca del emperador, ya que el primer ministro era el objetivo de Night Raid, por lo tanto él no sería su objetivo. Por supuesto se mantendría bien escondida. La situación aquí sería casi la misma, solo que Leone no lucharía sola mientras Agame y Tatsumi se adelantan, sino que tendría el apoyo de Sheila y Mime. De ahí, aparecieron Tatsumi y Bulat, que al igual que en la línea original comenzarían a atacarlos. Agame entraría por la ventana rompiéndola, y ya estando los tres acabarían con los ejércitos. El primer ministro comenzaría a reírse porque después de todo la TIU del emperador había sido invocada. Pero el emperador sería atravesado por Ekima en su espalda, y sin contenerse decapitó al niño emperador, dejando al primer ministro impactado, y le gritó: Ekima, ¿qué rayos acabas de hacer? Ekima: finalmente todo acabó. Todo fue una mentira. Nunca estuve del lado de SDEAT. El primer ministro quedaría boca abierta porque para nada, en lo absoluto esperaba esto, y por esta distracción Akame le hace un corte con la Murasame, haciendo que el primer ministro sea envenenado. El primer ministro con esfuerzo sacó de su bolsillo una pistola. Ekima, antes de que pudiera ver lo que era exactamente, le corta la mano evitando que este disparara. El primer ministro gritaría de dolor y estando en el suelo, y con el veneno recorriendo todo su cuerpo, dijo: malditos. Maldita Ekima. Al final, todo fue una trampa. Desgraciada. Perra. Ojalá tengas tu merecido. Ojalá te mueras.
Pudrete, perra, Zo. El primer ministro termina muriendo instantáneamente por el veneno. Akame sacudiendo su katana, dijo, el objetivo está cumplido, acabamos con el primer ministro. Tatsugi, lo hicimos. Acabamos con el primer ministro. Akame, aún no. Falta Sdeat. Tatsugi, rayos es verdad, Sdeat, pero... Los tres vieron que Ekima ya no estaba con ellos, se había ido del lugar sin que se dieran cuenta, claramente esto preocupó al resto que inmediatamente saldrían afuera, pero verían que las chicas aún seguían con Ran, por lo que tenían dos opciones, ayudarlas, o ir hacia Ekima. Bulat se ofrecería a ayudarlas mientras que Akame y Tatsumi irían hacia Ekima, antes de que sea demasiado tarde. Mientras afuera, Sdeat ya se había percatado de que el reino se había echado a perder, todo había caído. De ahí detrás de ella aparecieron los ejércitos de Nagenda, que fueron hacia ella para matarla, ella era el último obstáculo. Pero ella los congelaría a todos, y de la nada vio a Ekima caminando hacia ella. Sdeat al verla se sorprendió y dijo, Ekima, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en el palacio, a que protejas al... Ekima, él ya murió. Se acabó Sdeat. Dijo eso mientras crearía un gran muro de hielo que rodearía a ambas. Sdeat miró a su alrededor y Nagenda que estaba ahí, gritó. Ekima Ara, ¿qué rayos estás haciendo? Lárgate de ahí, no podrás contra ella. Por favor ni se te ocurra. Sdeat finalmente entendió la verdad, antes de que Ekima le diga a ella misma ya se había dado cuenta, y bajando la mirada, dijo. Así que... ¿todo fue una mentira? Siempre estuviste con ellos. Ahora lo entiendo todo. Ya me parecía extraño que siempre salieras, y tardaras en llegar, sabiendo que siempre te decía que no llegaras tarde. Ekima, ¿así que ya sospechabas de mí? Sdeat, sí. Pero... creí que era cosa mía, porque sabía que no harías jamás algo así. Pero desde que demostraste tener una mentalidad diferente, en decir que los débiles también pueden ganar, hizo que comenzara a dudar. Pero parece que al final, todo fue verdad. Ekima, se acabó Sdeat. Ahora somos tú y yo. Y nadie más. Sdeat sacando su espada y mostrando una sonrisa, dijo. Interesante. Esto será más interesante. Después de todo, siempre quise saber qué tan fuerte te has vuelto. Aunque me lo demostraste con bestias y eso, nunca me lo mostraste en batalla. Nunca nos enfrentamos mutuamente. Ahora. Es el momento. Ekima transformó sus manos en cuchillas lista para pelear. Tatsumi y Akame habían llegado pero ya era demasiado tarde, las dos iban ya a pelear. Estándose un rato viendo, comenzaron a pelear. Ekima se fue corriendo hacia ella, Sdeat hizo lo mismo. Sdeat, acabaré contigo. Ekima, no te la pondré fácil. De ahí, chocaron sus ataques. Inmediatamente comenzaron a intercambiar sus ataques, era la hora de la verdad, las dos no se estaban conteniendo, iban a pelear hasta la muerte, no se detendrían hasta que una de las dos caiga, o en este caso muriera. Sdeat lanzó varias cuchillas de hielo hacia Ekima, ella creando un escudo de hielo bloquea los ataques pero Sdeat ya estaba frente a ella y le da un tremendo puñetazo en su estómago, dañando severamente a Ekima y alejándola, de esquivo un puñetazo y usando el Aikido, le tira al suelo pero siendo sorprendida por un pincho de hielo que saldría del suelo, Ekima logra usar su brazo de hielo, evitando ser atravesada pero saliendo disparada al aire, Sdeat de ahí trataría de atravesarla creando varios pinchos de hielo en el aire, Ekima con sus cuchillas y con su gran fuerza destruyó los pinchos de hielo pero Sdeat, tomándola desprevenida la tira al suelo de una patada. Sdeat de un chasquido crearía un bola gigante de hielo para aplastarla, pero logra levantarse a tiempo y esquivando el ataque, Sdeat apareciendo detrás de ella la toma de la muñeca y dijo. Congélate, Ekima, cancelar. Ekima lograría evitar ser congelada, dejando impresionada a Sdeat que no sabía que eso era posible. Ekima, ¿por qué te la pasas creando guerras y enemigos? ¿Qué consigues con eso? Sdeat, ser la ganadora. Se supone que lo entenderías pero me equivoqué. Aunque aún estás a tiempo. Si me convence tu poder, y logras aguantar, aceptaré nuevamente que estés conmigo. Si quieres vivir, trabaja para mí. Así es la vida. El débil muere. Ekima, jamás. Con esa mentalidad, jamás estaré contigo, Sdeat. Entonces muere. De ahí continuaron la pelea, Ekima estaba usando el Ize-Fu y el sector, que al ser un estilo de pelea que no existe tomaría de sorpresa a Sdeat, logrando hacerle algunas heridas pero no tan graves como para detenerla, Sdeat lanza un pincho de hielo, Ekima la esquiva, hasta que en un punto se enoja y de la rabia crea varios pinchos de hielo del suelo chocando con los de Sdeat.
Esdeath se interesaría más, y yendo más en serio, le da un puñetazo en su riñón haciendo escupir mucha sangre. Ekima tenía ese miedo. Esdeath sabía los puntos vitales del ser humano, y en cualquier momento podría romperle un hueso. Ekima aún con esto se levantó y continuó peleando, hasta que en un punto chocarían fuertemente sus ataques, haciendo que Ekima retroceda y quede de rodillas, y dijo: ¿A esto decidiste llegar, Esdeath? Ella le responde: bueno, tú fuiste quien decidió un camino distinto. Ekima dijo: ¿y en serio no tienes pensado parar esto? Esdeath le responde: no. Recuerda lo que dijo nuestro padre. Los fuertes ganan, y los débiles pierden. Ekima se levantó lentamente y preparando unas cuchillas afiladas en sus manos, dijo: no me dejas opción, Esdeath. Te voy a demostrar que los débiles también pueden ganar. Esdeath preparando 2 espadas de hielo, dijo: lo creeré cuando lo vea. De ahí las dos se lanzaron al ataque, y chocaron sus ataques. Esdeath sin contenerse utilizó su habilidad igual a Ekima, cubrirá su cuerpo de una armadura de hielo. Ekima se impactaría al ver que ella podía hacer eso, y dijo: así que también puedes crear armaduras de hielo. ¿Qué problema, Esdeath? Nunca me subestimes, hermanita. Ekima sin más opción, hizo lo mismo, pero también sin contenerse, utilizó la incursión de hielo acompañado de sus alas de hielo y con sus manos transformadas en cuchillas. Esdeath se quedaría súper impactada. Esas alas eran las de Ran, y claro, ahí se acordaría que ella podía copiar cualquier cosa mediante contacto visual. Incluso los de Night Raid estarían boca abierta, más Bulat que no sabía que Ekima podría tener una incursión de hielo. Esdeath creó un gran ejército de hielo, destruyendo el muro y creando alrededor de 1000, Night Raid se espantaría y comenzaría a retroceder, Ekima también pero no podía retroceder, y antes de pelear se dividió y comenzó a luchar. Con sus alas y su clon arrasaban con los ejércitos, ya tenía experiencia después de ser excomulgada. Ekima acabaría con varios ejércitos de hielo pero saldrían más. Esdeath le daría un profundo golpe que la empujaría lejos. Los demás seres de hielo trataron de matarla, pero Ekima con sus alas disparó varios pinchos de hielo que serían suficientemente fuertes como para partirlos en 1000 pedazos. El clon de hielo lucharía contra Esdeath, que con facilidad esquivó sus golpes hasta que de un fuerte manotazo le destroza el cráneo, pero su mano se quedaría atascada, y en el proceso el clon comenzó a regenerarse. Esdeath ya en furia hizo más fuerza liberándose, pero siendo golpeada, el clon de hielo crearía una ametralladora de hielo que comenzaría a dispararle, pero los demás hombres de hielo lo interrumpirían. La ametralladora de hielo caería al suelo pero se derretiría, impidiendo que Esdeath la tome. El clon con Ekima acabaron con los hombres. Ekima tomaría distancia y en el aire comenzó a hacer una lluvia de cuchillas. El clon creó otra ametralladora de hielo y con esto acabarían con los miles de ejércitos que Esdeath había creado, y con esto se fue hacia Esdeath. Ella esperó a que se acerquen, pero el clon y Ekima se vuelven a unir tomando por sorpresa a Esdeath y mandándola a volar. Esdeath: increíble. Esto es increíble, esta batalla es espléndida. Vamos hermanita, muéstrame más. Ekima le dio otro puñetazo pero Esdeath la detiene y con toda su fuerza le destroza la armadura del brazo y por poco el hueso. Ekima se libera dividiéndose pero Esdeath la toma del cuello y aplastándola contra el suelo puso su pie en su estómago y manteniéndola en el suelo, dijo: oh vamos, ¿eso es todo? Ekima ahora sí enojada, dijo: deja de hablar y muérete desgraciada de mierda. De ahí varios pinchos de hielo harían acto de presencia. Ekima levantada creó unas sierras en sus 2 manos para cortar a Esdeath. Esta emocionada se lanzó al combate. Esdeath esquivaba varios ataques pero algunos lograrían acertarle dejándole una herida en sus brazos y piernas. Esdeath cubriendo sus extremidades con hielo detuvo la sierra y las destrozó, posteriormente darle un cabezazo, una patada y 4 poderosos puñetazos en sus pulmones e hígado, no solo destruyendo su armadura sino también causándole un gran daño. Dejando a Ekima en el suelo. Nagenda: Ekima, no. Esdeath, realmente eres fuerte pero aún no lograste matarme. Y mírate, estás peor que yo. Lo que significa que a pesar de todo, no puedes igualarme. Esdeath levantándose, aunque muy dolida y cansada, dijo: pero no soy débil. A pesar de todo, sigo en pie. Sigo respirando. Si fuera débil ya habría muerto hace mucho. Incluso, sabía que no era más fuerte que tú. Pero aún así estaba lista y dispuesta a luchar contra ti. Ekima le dolía mucho el hígado, no sabía si se lo había roto o si simplemente el golpe fue tal que no podía soportar el dolor. Esdeath, qué voluntad tan genial. Pero lamentablemente eres débil. Y seas mi hermana o no, los débiles siempre mueren. Mientras que los fuertes ganan. Ahora, muere.
Esdeath unas gigantescas lanzas de hielo afiladas y se las lanzó a Ekima, acompañado de 2 gigantescas bolas de hielo que la aplastarían. Ekima simplemente cerraría sus ojos como aceptando su destino, pero en realidad iba a usar su última carta. Su instinto. Ekima se concentró enormemente, dejaría su mente completamente en blanco, olvidándose incluso de su propia existencia. Esto era algo súper peligroso ya que, si no se cuidaba podría perder la memoria por completo, por intentar bloquear sus recuerdos. Las lanzas y las esferas de hielo ya estaban cerca de Ekima, Esdeath solo veía la escena con una sonrisa. Hasta que finalmente Ekima logra concentrarse, y en un parpadeo desapareció del lugar, dejando boca abierta a todos. Esdeath se dio la vuelta y ya estaba ahí. Esdeath. Oh vaya, ¿aún quieres seguir? Está bien, a mí no me molesta. De ahí se lanzó a golpearla pero... Ekima estando con los ojos cerrados esquivó todos y cada uno de los golpes y ataques de Esdeath. Ella se mostraría sorprendida y lanzó una lluvia de cuchillas hacia ella pero Ekima las esquiva todas, logrando que ni siquiera una logre tocarla. Esdeath aumentando su velocidad atacó a Ekima teniendo el mismo resultado, hasta que Ekima detiene un golpe y le da un puñetazo en su corazón afectando gravemente a Esdeath que casi la dejaría sin aire. Todos desde un techo vieron la escena. Shele, ¿vieron eso? Chelesea. Ella está con los ojos cerrados, pero aún así esquivo sus ataques. Pero encima esquivo más con los ojos cerrados. Akame. Espera, creo que ya sé qué está haciendo. Todos los demás vieron a Akame y le preguntaron qué era, y Akame les responde. Ella está usando su instinto. Es algo que solo el 1% de los humanos pueden hacer. Al dejar tu mente en blanco y simplemente conectarte con tus instintos, puedes saber todo, la temperatura, el olor y la distancia de los ataques. Incluso escuchar los latidos de sus oponentes. En otras palabras, está usando el ultra instinto. Todos se quedarían impactados, ya que no sabían que Ekima podía hacer semejante cosa, pero también les diría que eso puede tener una consecuencia, y es que el usuario podría perder por completo la memoria, olvidándose incluso de su propio nombre. Nagenda. ¿Qué? O sea, que ella podría perder la memoria. Akame. Sí, pero Ekima parece saber muy bien lo que está haciendo. Si se usa muchas veces sí puede pasar. Marcus. ¿Hasta dónde se nunca utilizó esa técnica? Hasta ahora. Akame. Bien, entonces sus posibilidades de perder la memoria son de 1%. Esdeath y Ekima siguieron peleando, este era el último intento. Ahora la pelea era distinta, mientras Esdeath era brutalmente golpeada, Ekima esquivaba sus golpes como si nada, Esdeath comenzó a molestarse y lanzó cualquier cosa, cuchillos, dagas, dardos y pinchos de hielo, siendo todos esquivados por Ekima. Esdeath ya no podía saber exactamente los movimientos de Ekima, pareciese como si en realidad no fuera ella, sino otra persona, o peor aún, alguien que la tenga poseída. Night Raid comenzó a gritarle. Vamos Ekima, mátala, destruye a Esdeath. Tú puedes. Ekima le dio varios puñetazos en sus riñones, pulmones y corazón, ralentizando más los movimientos de Esdeath. Pero en un momento detiene uno de sus golpes pero antes de que pudiera moverse Ekima le da una patada alejándola y corriendo hacia ella, esquivó una patada y le dio un cozado en su columna por muy poco destrozándole un hueso, debilitando muchísimo a Esdeath que la dejó arrodillada por el inmenso dolor, y justo cuando iba a invocar más ejércitos de hielo, Ekima le da tremendo puñetazos en su cara y una patada en su costilla. Esdeath ya estaba adolorida, le dolía mucho su cuerpo, y aunque trataba de ocultarlo con una risa sádica, en su interior se estaba muriendo de dolor, era humana después de todo. Esdeath en un momento esquiva uno de sus golpes, y dando un salto creó en su mano izquierda unas pequeñas dagas de hielo en forma de garras que lograría hacerte un tremendo corte a Ekima, dejándole en su rostro un gran arañazo. Pero Ekima inmediatamente le devolvió el ataque con uno mucho peor. Ekima empujó a Esdeath de un puñetazo en su pulmón y de ahí, estando cerca, le atravesó el ojo izquierdo con una daga de hielo, haciéndole por supuesto un daño tremendo, tanto que Esdeath gritaría del dolor mientras se cubría el rostro con sus manos. Todos los miembros de Night Raid estarían paralizados y choqueados. Ekima le había hecho el mayor daño de su vida, Esdeath había perdido su ojo izquierdo, y cuando se quitó las manos del rostro se pudo ver más a detalle. Ekima le dio los últimos golpes y después utilizó el secto, tirando a Esdeath después de un tremendo cabezazo. Ekima después de eso se quedó quieta, y al cabo de unos momentos abrió sus ojos, y cayó al suelo súper cansada, ya no dando más. Ekima vio a su hermana con un ojo destruido, y como pudo se puso de pie. Esdeath estaba en el suelo perdiendo sangre desde su ojo, y dijo: cielos. Ekima. Realmente. Te has vuelto muy fuerte.
Parece que al final te he subestimado. Al final, la débil fui yo. Terminé siendo débil. Ekima, te equivocas. En realidad perdiste por otro motivo. Tu confianza. Es verdad que me subestimaste, y eso hizo que realmente no te tomaras la pelea en serio. Recién a última hora te pusiste seria, pero ya era demasiado tarde. Nunca debes de jugar en una pelea. Es más, si desde el principio hubieras tomado la pelea más en serio, y hubieras usado todo tu potencial, ahí sí, me hubieras matado. Por la realidad es que tú eres más fuerte que yo. Nunca pude superarte. Lo que hice fue aprovechar tu arrogancia y confianza. Nada más. Esdeath, mientes. Yo fui débil. Me ganaste, Ekima. No. Tú eres la fuerte. Yo jamás podría ganarte en una batalla seria. Tristemente, por más que me esfuerce, jamás podré superarte. Nací para ser la segunda en algo. Pero ¿quieres saber algo? Ya no me importa. Porque ser siempre el primero no es bueno. Muchas veces el segundo lugar es también un buen puesto. Porque terminas obsesionándote y no quieres que nadie te supere. Y eso te llevará a mal camino. A mí ya no me importa volverme la número uno en algo. Porque los puestos no importan. Lo que importa es superarse a sí mismo. Ya no soy más esa niña de hace años. Esdeath, levantándose, dijo con una sonrisa. Ya veo, y no sé si te has dado cuenta, pero desaprovechaste una buena oportunidad para matarme. De ahí Esdeath utilizó el Mahapadma, congelando todo el espacio-tiempo, pero antes de que pudiera crear una espada de hielo, Ekima la toma del brazo y le da un puñetazo y una patada en su estómago, haciendo escupir mucha sangre y usando el judo derribando a Esdeath. Esdeath, no es posible. Se supone que todo el tiempo debe estar congelado. Ekima, nunca te dije esto porque sabía que llegaría a este momento, pero el Mahapadma no sirve contra usuarios de Teigus similares. Nosotras tenemos la Teigu de hielo. Así que no sirve contra mí porque tengo la misma Teigu. El tiempo se volvería a reanudar, Night Raid no sabría lo que había pasado. Esdeath ahora sí rendida, dijo mientras tosía. ¿A qué esperas? Mátame. Al final resulte ser débil. Vamos, eres más fuerte que yo, mátame. Ekima se acercó a ella y mirándola fijamente, dijo. Esdeath, dime algo. ¿Qué sentido tiene matar a alguien que ya está muerta? ¿Cuál es el sentido de matar, o quitarle la vida a alguien que ya murió hace tiempo? Esdeath, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Ekima, no lo sabes. Tú ya no eres mi hermana. La personalidad, la Esdeath que conocía, ya no está. Está muerta. Lo único que eres es una simple mujer despiadada y sádica. No a mi hermana. Ella, ya está muerta. De hecho no tendría que llamarte hermana. Porque estás muerta. Esdeath al oír eso sintió algo en su corazón, algo que nunca jamás sintió en su vida, su corazón comenzó a dolerle, y no por los golpes, sino por algo más. Las palabras de Ekima le habían dolido, porque ella seguía queriéndola, había soñado tanto volver a verla, y encima, participaron en una guerra juntas, algo que ella tanto deseaba, tener a alguien que la acompañara. Ekima. Así que esta batalla está ganada. De hecho ya estaba ganada desde antes. Esdeath está muerta. Lo único que hice fue golpear a alguien con su cuerpo. Solo dañé el cuerpo físico, pero no el alma. Esdeath. Luba, Ekima, ¿qué estás esperando? Mátala, ella ya no es tu hermana, mátala. Akame, recuerda que no estás sola, nos tienes a nosotros. Ekima sabía que Esdeath estaba muerta, así que lo que hizo fue simplemente darse la vuelta, dándole a Esdeath la mayor humillación de su vida. El clon de hielo que estaba ahí parado se volvió a unir con ella. Pero el momento sería interrumpido por un terremoto que comenzó a mover todo, todos los ciudadanos no sabían qué estaba sucediendo, hasta que de repente sale del suelo una especie de dragón de hielo gigante, que con un fuerte grito destruyó la mitad de la capital. Todos los que estaban presentes se espantarían tanto que saldrían corriendo, Night Raid también se espantaría. Pero las que estaban en peligro eran Ekima y Esdeath que estaban a la vista. Ekima esquivó un ataque del dragón, y dijo. Mierda, ahora, es el dragón que me dijeron Kana y Marcus. Carajo, justo ahora tenía que aparecer. El drago comenzó a atacar a Ekima hasta que en un momento la golpearía brutalmente mandándola a volar y chocando contra una casa. Ekima ya estaba muy cansada, ya no tenía fuerzas. Ekima vio desde el suelo como el dragón iba preparando una ola de frío para congelarla, pero al lanzarla, termina siendo salvada por Esdeath que cargándola en su hombro la llevó lejos del dragón. Mientras se alejaba el rugido del dragón se escuchaba a varios metros. Fin del capítulo 25.
Capítulo final. Destino oscuro. El dragón de hielo había sido invocado, el apocalipsis había llegado a la tierra. Nightreigh tan pronto vio esa cosa, se propuso alargarse del lugar. Bulat trataría de hacerle frente pero era inútil, su piel parecía ser tan resistente que cualquier ataque sería inútil contra él. Nagenda daría la orden de retirada, Tatsumi diría que no, que morirá mucha gente, Nagenda le dice que no hay posibilidad, esa cosa es muy fuerte, y no querían arriesgarse a enfrentarlo, sin mencionar que no sabían al 100% los datos de esa cosa, más allá de saber que es el dios del hielo gracias a Marcus y Kana. Todos incluyendo Kana, Marcus e Hiromi fueron hasta la base secreta de Nightreigh, allí el dragón al perderlos de vista estarían seguros, aunque los temblores de sus pisadas y sus gritos seguían notándose. Kana. Maldita sea, justo ahora tenía que aparecer. Creí que tendríamos más tiempo. Marcus. Encima que esa cosa es muy resistente. Nagenda. Anda, díganme todo lo que sepan de esa cosa, pero más aún quiero que digan si hay alguna manera de detenerlo. Los dos le contarían todo lo que sabían y la única manera según ellos de derrotarlo. Nightreigh quedaría súper impactado al oír semejante historia, nunca habían oído esa historia, pero lo más impactante era que la única manera de derrotarlo en este tiempo era imposible, se necesitaban 7 magos para poder sellarlo, y claro, al no existir más los magos esa posibilidad sería imposible, y destruirlo tradicionalmente también era imposible, porque el dragón posee un poder tan grande que es capaz de destruir la humanidad completa. Todos estarían muy impactados y con la piel de gallina. Mina y Sheila serían las que entrarían casi en pánico, a pesar de que eran mucho de mantener la calma, pero esto era demasiado. Nagenda les dice: maldición, ¿y en serio, otra forma no hay? Marcus: no, así lo dice el mito, la única manera de derrotarlo es sellarlo. El dragón no puede regenerarse, pero como ya dije, necesitaríamos de un poder similar o mayor al de él para derrotarlo. Y no creo que la misma Esdeath pueda contra el dragón. Nagenda: es verdad, más aún en el estado en el que está. Ekima: encima no está, maldita sea, no sé dónde está. Akame: jefa, mientras nos movíamos alcancé a ver que Esdeath se llevaba a Ekima, parecía estar cansada o muy afectada. Tatsumi: Esdeath se llevó a Ekima. Akame: sí, el dragón parecía estar a punto de matarla o algo así, no alcancé a ver bien pero sé que Esdeath se llevó a Ekima. Leone: maldita desgraciada, se nos hizo más complicado las cosas, con ella tal vez tendríamos la ventaja. Marcus: de hecho ella tampoco sabe nada del ser, así que aunque ella esté con nosotros no habría ninguna diferencia. De la nada escucharían los gritos del dragón, y desde la ventana vería a dicho ser destruyendo la capital. Tatsumi no podría soportarlo más y pensaría en ir, pero Nagenda sosteniendo su cigarrillo, dijo: Tatsumi, alto. No tenemos posibilidad. Si ellos que conocen la historia dicen que no hay manera, pues no hay manera. Chelsea. Además mira. Esa criatura parece ser como un dios. Es como si una mosca se enfrentara a un elefante, no importa lo que hagamos, con suerte lograremos dañarlo mucho pero no lo suficiente como para matarlo. Tatsumi tendría una gran impotencia, porque era verdad, ese dragón demostraba tener un poder nunca jamás visto. Mientras tanto en otro lugar, más alejado del dragón, Ekima despertaría en una cama, un poco desgastada. Ella cuando vio dónde estaba se dijo a sí misma: ¿qué mierda? ¿Cómo llegué aquí? Espera. El momento sería interrumpido por Esdeath, que entraría al lugar y al ver a Ekima despierta, dijo: me alegra ver que hayas despertado, y encima tan rápido. Ekima: Esdeath. ¿Qué haces aquí? O mejor dicho, ¿qué hago aquí? ¿Qué es esto? Esdeath: mira a Ekima. Dijo eso mientras le abría la ventana. Ekima abría la ventana y al percatarse del dragón, dijo: no, maldita sea, es él, dios del hielo, el que mencionaron Kana y Marcus. Mierda, justo ahora tenía que aparecer. No puede ser, tengo que ir con Nightreigh. Sin embargo Esdeath la toma de la mano impidiéndole el paso, y diciéndole: ni se te ocurra. Morirás antes de que puedas llegar. Ya de por sí me costó mucho llevarte y evitar la criatura. Míralo, está destruyendo todo. Ekima: ¿de qué mierdas estás hablando? Suéltame, tú no me dices lo que tengo que hacer, además no eres mi hermana, ella murió, la mataste tú. Además, si muero, ¿qué más puedo perder? Ya no tengo a mi maestro, ya no tengo a mi familia de sangre, ni mucho menos a mi hermana. Ella. Esdeath. Basta, basta, Ekima, no soporto oírte decir eso. Basta, por favor. Ekima: ¿qué? ¿No era que mis palabras no te afectaban?
¿Qué sucede? Déjame, yo no te importo, ni tú tampoco me importas, de seguro me quieres para algo beneficioso para ti. Esdeath jala la mano de Ekima, volteándola y posteriormente darle una cachetada que alejaría un poco a Ekima. Ella, mientras puso su mano en el lugar que la había golpeado, la miró con un odio tremendo. Esdeath, que llevaba un parche en el ojo que Ekima la había dañado, dijo: basta, Ekima. No sigas más. Huele. Me duele oírte decir eso. Basta, Ekima. ¿Eh? ¿Te duele? No mientas, tú no tienes compasión, no tienes nada, deja de fingir. Esdeath, no estoy mintiendo. Escúchame, Ekima. Mientras estabas dormida y hacía guardia, me puse a pensar mucho en lo que me dijiste. Eso de que en realidad no eras más fuerte que yo, Ekima. Sí, pero ¿por qué sacas ese tema ahora? ¿Qué pretendes? Esdeath, que quiero saber realmente si es verdad eso. ¿En serio dices que no eres más fuerte que yo, cuando claramente me derrotaste? Ekima, ya te lo dije, no te tomaste en serio la pelea, te confías muchísimo y juegas con tus enemigos. Eso me dio la ventaja en la batalla. La confianza lo que hace es limitarte. Si hubieses ido en serio desde el principio, y usar todo tu poder, sin lugar a dudas me habrías ganado. Pero no, recién a último momento te pusiste seria y usaste todo tu poder. Esdeath se quedó pensando mucho, el ambiente estaba en completo silencio. Ekima se dio la vuelta, pero Esdeath la volvió a tomar de la mano. Ekima de ahí le pregunta: ahora dime tú, ¿por qué no me dejas ir? ¿Qué es lo que quieres? Porque yo no pienso unirme ni ayudarte en nada. ¿Qué rayos quieres de mí? Esdeath, nada. Nada de eso. Solamente no quiero que mueras. No quiero que te vayas. Ekima, no te entiendo, dame una respuesta más clara. Esdeath, no quiero que mueras. ¿Me oíste? No quiero perderte otra vez. Ya demasiado he pasado todo este tiempo en que estuviste alejada de mí. Ekima al oír eso se llevaría una gran sorpresa. Al principio pensó que era una mentira, pero vio que ella comenzó a derramar varias lágrimas, algo que nunca vio en su vida, ni siquiera cuando eran niñas. Esdeath, a pesar de que siempre mantuve eso de que los débiles mueren, una parte de mí te seguía extrañando. Siempre había soñado el día en que nos volveríamos a encontrar. A pesar del tiempo que pasaba quería seguir creyendo que aún estabas viva. Y aunque claro mis esperanzas estaban más que muertas, una, pero muy pequeña parte de mí seguía creyendo que aún estabas viva. Y cuando finalmente descubrí que era verdad, y que finalmente volvemos a estar juntas, me entero que todo fue una mentira. Una mentira. ¿Sabes cómo me dolió eso? Ekima, pero porque sabía que las dos no podíamos estar juntas. Tú deberías saberlo, crecimos en mentalidades distintas, en culturas distintas. Por eso ya no comparto esa opinión de nuestro padre. Porque desde muy temprana edad me cambiaron. Pero no te culpo, dentro de todo habrías hecho lo mismo, si en lugar de mí, hubieras sido tú, la historia sería la misma. Esdeath, tienes mucha razón. Eso lo sabía mucho antes, pero aunque trate de ocultarlo, porque quise mantener mi imagen. Evitaba a toda costa las diferencias y futuros conflictos que podríamos tener. Es más, todo ese cariño que yo te daba, ese lado que solo tuviste, nunca la he mostrado. Siempre aparenté ser fría y todo, y aunque realmente era así, también comencé a sentir otras cosas, y una que en particular que quise experimentar. Ekima, ¿qué cosa? Esdeath, el amor. Desde hace ya un tiempo quería experimentar eso, en saber qué se siente, en experimentar algo nuevo. Al principio era eso, pero cuando descubrí la verdad que eras mi hermana, instantáneamente, ni yo sé cómo, desapareció eso que quería, o al menos el amor de pareja. Y en lugar de eso experimenté el amor de hermana. Incluso has notado cuando a veces te protegía o quería evitar que hagas ciertas cosas. Porque no quería perderte. En el fondo mi más profundo miedo era perderte. Ekima comenzó a sentir un profundo escalofrío. Esdeath no podía dejar de llorar. Esdeath realmente estaba mal. Ekima no sabía si de verdad estaba llorando o no, pero como nunca vio a su hermana llorar, ni con conocimientos de psicología humana podía saber concretamente si de verdad estaba mal. Esdeath continuó diciendo. Y cada vez que el tiempo pasaba, cada vez que estábamos juntas, mi miedo por perderte era más grande. Aunque lo ocultaba con mi comportamiento de siempre, con mi estatus. Ekima. Por favor. No te mueras. Por favor. No me dejes sola. Esdeath de ahí le dio un profundo abrazo, pero a diferencia de las que le solía dar, esta era mucho más fuerte, como evitando que Ekima pudiera escaparse. Ekima, aunque trataba de tolerarlo algo, le decía que en verdad estaba hablando en serio.
y finalmente terminaría por corresponder el abrazo. Esdeath le seguía repitiendo que por favor no muera, que siga con ella. Ekima de ahí le dice: ¿Cómo quieres que confíe en ti? ¿Cómo puedo saber que de verdad hablas en serio? Esdeath: no lo sé, ¿qué quieres que haga? Ekima: pues ayudarme a derrotar al dragón. Esdeath: ¿qué? Pero si no hay forma de derrotarlo, míralo. Está destruyendo el lugar. No vale la pena arriesgarse en vano, no vale la pena arriesgarse por personas desconocidas. Ekima: eso es verdad, pero aunque sea, unirte a mí, no me refiero a Night Raid, porque eso decisión tuya, pero con unirte me refiero a ayudarme, en unir nuestra fuerza con la de Night Raid. Mira Esdeath, no soy tonta, pero tampoco nos vamos a quedar aquí de brazos cruzados. No sabemos cómo es el dragón, no sabemos si tiene debilidades, y moriremos sin tan siquiera haber comprobado algo. O nos quedamos aquí y esperamos a que ese dragón nos mate a todos, o unirmos nuestras fuerzas incluso con los que fueron nuestros enemigos y hacemos algo muy estúpido. Tú decides. Esdeath se quedó pensando mucho, pero al ver la determinación de Ekima, dijo con una sonrisa: tu determinación es realmente grande, reconozco que es más grande que la mía. Reconozco que no me tomé en serio la pelea, y que soy muy arrogante y confiada. Jamás creí que lo admitiría. Pero también me has demostrado que al final, es cierto. Que los débiles también pueden ganar. Ahora hasta creo que ser débil es bueno, jejejeje. Ekima: no es que seamos débil. Tampoco es que importe siempre de superar al otro. Sino que depende de superarse a sí mismo. Porque tranquilamente puedes superar a alguien y creer que ya no tienes nada más en qué mejorar. Pero nadie es más fuerte que uno mismo. El desafío real, eres tú. Todo este tiempo en que estuve ausente de ti, me dediqué constantemente a mejorarme a mí misma. Tuve mis enemigos y seres más fuertes que yo, pero sabía que la única forma de superar a alguien, es primero superarse a sí mismo. Esdeath: realmente te envidio, hermana, siempre me negué a cambiar, siempre quise ser yo la que cambie a los demás. Pero no sé qué lo haces, que tú hiciste que yo también cambie. Es más, hasta pienso que también te preparaste para manipularme o hacerme cambiar sin que yo me diera cuenta. Ekima: no. Tú fuiste la que decidió cambiar. No solo porque estamos en una circunstancia terrible, sino porque aún conservas ese instinto de hermana protectora. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Me ayudarás? Esdeath: aunque no me gusta la idea, es la que tenemos, y como sea vamos a morir, así que... sí, te ayudaré. Ekima: genial. Decidido. Esdeath: pero ¿cómo se supone que iremos hacia ellos? Ekima, sacando sus alas de hielo, dijo: vamos volando hacia allí. El dragón con suerte no podrá vernos o atraparnos porque en el aire puedo moverme más rápido. Esdeath: es verdad, me acordé que puedes copiar cualquier cosa que hayas visto, jejeje. Ekima: no usaré aves o monstruos voladores de hielo porque son un poco más lentos, usando las alas llegaremos más rápido. Anda, súbete a mi espalda. Esdeath se subió a la espalda de Ekima y estando en el techo, extendió sus alas y con toda su velocidad, fue volando hasta la base secreta de Night Raid. Mientras estos estaban ya pensando en qué hacer, Nagenda diría: no tenemos forma, la circunstancia en la que estamos es fatal, ni yo sé qué hacer. Luba: si la jefa misma no sabe qué hacer, entonces estamos perdidos. Tatsugi: entonces, ¿este será nuestro fin? Nagenda: tal parece que sí. De la nada aparecieron Ekima y Esdeath en la base, ellos nada más al ver a Esdeath prepararon sus armas. Ekima les dice que se calmen, que ella ahora estará con ellos. Por supuesto no le creerían. Nagenda le dice: ¿es esto una broma? ¿Cómo ella estará con nosotros? Luba: es verdad, sin contar que retrocediste en lugar de matarla. Si ella no muere, el imperio. Ekima: Esdeath ahora pasó a segundo plano. Ahora el imperio tiene un nuevo enemigo. El dios del hielo. Si él sigue vivo, la capital no estará en paz. Y nos guste o no, tenemos que unir todas las fuerzas posibles, incluso con nuestros enemigos. Marcus: Ekima, estamos hablando del dios dragón, no hay forma de derrotarlo más allá de... Ekima: no me importa, además que sabemos... Tal vez en ese momento sellarlo era la mejor solución, y además el armamento en ese momento era pobre. Pero los tiempos cambian, ya somos más avanzados. Así que como le dije a Esdeath, o nos quedamos aquí y esperamos a que esa cosa nos mate, o unimos nuestras fuerzas incluso con nuestros enemigos y hacemos algo muy estúpido. Esdeath: yo al menos acepto hacer algo estúpido con mi hermana, y aunque siguen siendo mis enemigos, la situación allí afuera es más grande. Nagenda, mostrando una sonrisa, dijo: interesante. Ekima, siempre logras romper la cuarta pared, siempre yendo más allá de lo que puedes dar.
Está bien, haremos algo estúpido, después de todo no sabemos si en esta época es posible derrotarlo. Leone. Yo también acepto hacer una tremenda estupidez. Luba. Cuando se trata de estupideces, ahí es donde entro yo. Los demás miembros dirían lo mismo, y finalmente estando ya todos de acuerdo, unieron sus fuerzas, Hirome, Kana y Marcus unieron también sus fuerzas, pero claro no tenían armas. Ekima antes de eso procedió a fabricar una serie de armas que irían desde espadas y escudos, hasta ballesta hechas a mano. Demostrando así finalmente sus capacidades para forjar y crear armas. Kana, Marcus e Hirome estando armados hasta los dientes, salieron afuera, listos para confrontar al dragón de hielo. Ya estando ahí, Nagenda. Ekima, ya que tú fuiste quien nos motivó a esto, quiero que seas tú quien nos guíe. Ekima. Vale, no soy nada buena dirigiendo pero no es momento para discutir, debemos acabar con el dragón. Marcus, Kana, Hirome y Mine atacarán a distancia, Leone y Bulat tratarán de atacar a mi señal, Susanoo se subirá a la espalda a mi señal, Nagenda le dará todo su poder, Akame, Tatsumi y Shei le llevarán a los civiles a otro lugar. Esdeath y yo haremos el mayor del trabajo. Nagenda. Entendido, ya mucho has hecho por nosotros. Ekima. Muy bien, a moverse. Todo Night Raid procedió a moverse, Esdeath y Ekima usando el hielo para mantenerse en el aire comenzaron a pelear, Ekima usaría su clon, la incursión de hielo y sus alas, atacando desde el aire. El dragón no se mostraría muy afectado por sus golpes, y cuando trató de agarrarlas Ekima dio la señal, siendo brutalmente golpeado por Leone y Bulat, Leone sería apoyada por Ekima y Bulat, que eran los únicos que podían volar. Mine y el resto atacarían a distancia, Mine por su Teigu lograba atravesar algunas partes del dragón, y del enojo lanzó una gran ola de viento, Ekima rápidamente gritó que se alejen evitando ser congelados, Nagenda estaba preparada para usar su cuerpo para transferir su poder. Ekima, Bulat y Esdeath estaban dando todo de sí, el dragón a pesar de todo seguía mostrándose sin casi nada de daño, Esdeath creó un ejército de más de 1000 hombres de hielo, que al subirse a la espalda del dragón comenzaron a atacarlo, el clon atravesó la espalda del dragón pero no llegando más profundo, el dragón sacudiéndose se quitó de encima a todo, de ahí golpeó fuertemente a Esdeath y Ekima, que resultarían realmente lastimadas, Bulat y Leone le dieron un golpe con todas sus fuerzas, Leone a pesar de su fuerza le dolería la mano por la piel del dragón, finalmente sería tomada pero siendo salvada por el clon que le cortaría la mano, y siendo salvada por Ekima que dejándola con Mine le dice: descansa hasta que te sientas mejor, como puedes regenerarte puedes reponerte rápido. Leone, tú sí me conoces, jajajaja. Esdeath que usando sus pinchos de hielo lastimó gravemente el cráneo del dragón, y al invocar dos grandes esferas de hielo y cayendo sobre el dragón, usó sus garras golpeando a Esdeath, tirándola al suelo. Ekima fue a atenderla, claramente ella estaba muy lastimada, pero afortunadamente no tenía ningún hueso roto, de ahí Bulat le gritó: Ekima, no quiero interrumpir pero necesito ayuda. Ekima dejó a Esdeath en otro lugar y voló hacia Bulat salvándolo de un manotazo del dragón, como habían logrado cortar una mano sería como más fácil, hasta que desde su boca lanzó un poderoso aliento de hielo, Ekima se puso frente a Bulat y creando un escudo protegió a Bulat, Mine rápidamente aumentó su potencia y le dio un disparo en su ojo, y este fue hacia ella, Kana, Marcus e Hirome salieron del lugar, Mine le dio varios disparos, y al estar en una grave situación la potencia aumentó, sin embargo Akame y Tatsumi la salvarían, Tatsumi más precisamente, Akame con su Teigu le arañó el ojo izquierdo aunque no tanto, Akame esquivaría su agarre y le haría otros arañazos pero resultarían muy inútiles, Esdeath termina por salvarla, y le dijo: no te confundas, lo hago porque mi hermana me lo pide y porque estamos en una situación seria. Akame, ni siquiera lo pensé, tú fuiste la que sacó el tema. Akame ya en el suelo continuó su batalla. Ekima y Esdeath dándolo todo le dan un puñetazo, Esdeath lanzó sus pinchos de hielo, pero serían detenidos y brutalmente golpeadas por el dragón mandándola a volar. Nagenda gritó: Esdeath, Ekima. Ekima daría la señal, y ella inmediatamente dio todo su poder a Susanoo, de esta forma adquiriendo una forma diferente. De ahí se lanzó hacia el dragón y con su gran fuerza le destruyó casi la espalda, y usando su especie de palo lograría atravesarlo, de esta forma dañando gravemente al dragón, pero al instante lo tomó y lo tiró contra el suelo, aunque no mostrándose nada herido. Mientras con las hermanas, ellas estaban en un estado medio crítico, Esdeath dijo: Ekima, no hay caso, es muy fuerte. Ekima: no, aún no. Nos queda nuestra última carta. Esdeath: ¿última carta? Ekima: sí, ¿te quedan fuerzas?
Esdead le dice que sí, a lo que Ekima le pide que tome su mano. Esdead le preguntaría por qué, pero Ekima le pidió en tono autoritario que lo haga, haciéndole caso. Y con la otra mano la usarían para crear dos afilados pinchos. Ekima le pide que cierre sus ojos mientras iban usando todo el hielo. Nagenda y el resto verían el tremendo pincho de hielo que sobresalía. Ellas se preguntarían qué estaban haciendo, pero cuando vieron que los pinchos y el hielo en general formaban la figura de un gigante, se impactarían tanto que los distraería. Ekima y Esdead abrieron sus ojos y ahí estaban, habían formado un gigante de hielo que ellas podían manejar. Cada una de un hemisferio diferente. Ekima controlaba el brazo derecho del gigante y Esdead controlaba el brazo izquierdo del mismo. Esdead se quedaría super mega impactada, nunca había visto algo similar. Ekima le dice que lo había visto un rumor de que si dos usuarios de Teigu, precisamente de la del hielo, se unían podían formar un gigante que ellas podrían controlar, mediante sus extremidades. Esdead no podría salir de su asombro, pero por la situación se vería obligada a hacerlo. De ahí el mecha de hielo sacó una alas y voló hacia el dragón. El tamaño del mecha era la de 30 metros, igual que la del dragón que medía también 30 metros de altura. El mecha se puso en guardia, el dragón de un grito se lanzó hacia él. Ekima gritó: Esdead, ahora, muévete. Las dos comenzaron a mover ambos hemisferios, dándole un tremendo izquierdazo al dragón destrozándole la mandíbula. Posteriormente Esdead le da un derechazo empujando al dragón, corriendo trato de embestirlo. El mecha lo levanta y esquivando el golpe toma su cabeza y le da un rodillazo rompiéndole los dientes, pero el drago lo toma del cuerpo y lo lanza fuera de la capital. El mecha de hielo logra reponerse, el dragón fue volando hacia el ser gigante. Ekima le dice a Esdead: rápido, tenemos que hacerlo, juntas. El mecha se levantó y corrió hacia el dragón, posteriormente utilizó sus alas logrando acertar un golpe al dios del hielo y bajándolo al suelo. Esdead en su hemisferio izquierdo tomó la cabeza del dragón, Ekima en su hemisferio derecho le dio un puñetazo, después un codazo, después creó en sus manos una especie de guante de boxeo de hielo que utilizó para golpearlo rompiéndole la cara. El dragón ya súper enojado golpeó consecutivas veces al mecha arrodillándolo pero logrando reponerse rápido y estando de espalda le dio un codazo, después utilizó el sector dándole un cabezazo para después a último momento darle una patada. Aprovechando que estaba de espaldas tomaron al dragón y usando toda su fuerza levantaron al dragón y lo lanzaron fuera de la capital. El drago levantándose embistió al mecha, las dos no podían hacer nada. Ekima en su hemisferio derecho creó una pistola de hielo que utilizó para dispararle logrando quitarle un brazo, debilitándolo y quitándoselo de encima. Ekima le dice: Esdead, debemos probar con atravesarle el corazón, tal vez así podamos matarlo. Esdead accede y tratarían de atravesarle el corazón, creando una espada de hielo y usándolo en el combate. El dragón con su cola detiene y manda a volar la espada, posteriormente usando la misma cola golpeándolo y empujándolo lejos. El dragón se comenzaría a ir del lugar, el mecha de hielo corrió hacia él pero ya se había ido. De ahí comenzarían a buscarlo. Esdead viendo a los lados, dijo: Ekima, no logro ubicarlo. Se mueve muy rápido. Ekima, mantente alerta. Si se fue quiere decir que no está muy bien, podemos lograrlo. De la nada salió debajo de la tierra, tomando de sorpresa a ambas pilotos, con esfuerzo lograrían quitárselo y darle un puñetazo y una patada pero esquivando el siguiente. El dragón usando su cola detiene un puñetazo. Esdead que en su hemisferio estaba libre creó una daga de hielo enterrándoselo y cortando su cola, liberándose. El dragón con sus patas empujó al mecha hacia el suelo y usándolos para agarrarlo, extendió sus alas y procedió a volar, llevando hasta lo más alto. Las dos comenzaron a perder oxígeno porque cada vez volaban más alto, pero Esdead creando una espada de hielo, dijo: muere maldito desgraciado. De ahí atravesó el estómago del dragón dañándolo gravemente. Ekima en su hemisferio derecho tomó la cabeza del dragón y Esdead comenzó a abrir poco a poco a la mitad al dragón, hasta que a último momento la suelta dejándola caer. En la caída el mecha comenzó a incendiarse por la velocidad de la caída. Ekima como podía ya que estaba herida sacó sus alas logrando evitar una dura caída, aunque después el dragón las tomaría de la espalda y esta vez no habría vuelta atrás. Los dos comenzaron a incendiarse, el mecha poco a poco se iba deshaciendo. Ekima entrando en desesperación, dijo: mierda, caemos muy rápido, Esdead, prepárate. Finalmente los dos caen al suelo, destruyendo todo incluyendo al mecha de hielo. Las dos que estaban en el suelo. La caída había provocado una gran cortina de humo. Todo Night Raid que había visto la caída fue inmediatamente a ver si estaban bien. Mientras con las dos
Ekima afortunadamente logró ponerse la incursión de hielo evitando ser atravesada por los restos del mecha, pero ya estaba en su límite, estaba cansada. En un momento aparece su clon de hielo que se volvería a unir con ella. Pero el caso de Esdeath era diferente, ella estaba con varias heridas y rasguños, además de quedar inconsciente. Ekima fue hacia ella para atenderla, y tratando de despertarla, aparece el dragón de hielo, pero ya en las últimas, la caída y el incendio lo habían dejado gravemente mal, dando la impresión de que en cualquier momento se rompería. Esdeath no respondía, el golpe que se había dado en la cabeza fue muy grande. Ekima analizándola bien notó que dentro de todo su cráneo estaba bastante bien, pero tendría que dejarla en algún lugar para cuando recuperara la consciencia. Ekima cargó a Esdeath en sus brazos y usando sus alas voló hacia donde Nightray. Nagenda. ¿Qué pasó? Ekima. Lamentablemente Esdeath sufrió un golpe muy duro en la cabeza, no se rompió el cráneo por suerte, pero desde luego está fuera de combate. Bulat. Déjame que yo me encargo de ella. Ekima. Gracias, el dragón de hielo está en las últimas, podemos vencerlo. Su. Necesito que me ayudes, eres el más fuerte físicamente después de mí. Esdeath. Susano. Comprendo. Ekima. Ustedes estarán escondidos, en caso de urgencia. Nagenda. ¿Qué harás tú? Ekima creando una gigantesca lanza de hielo, dijo. Atravesaré su corazón. Su cuerpo por el calor está debilitado, pero sus golpes no lo afectarán, solo la fuerza de su es suficiente para dañarlo. Nagenda. Entiendo, nosotros atacaremos en caso de... Ekima. En caso de que el plan fracase, Akame. Pero podrías correr el riesgo de morir. Ekima. Trataré de asegurarme de que eso no pase. No les prometo, pero juro que me esforzaré por sobrevivir. Dicho esto, ejecutaron su plan. Ekima usando su incursión de hielo y sus alas, dijo. Su, cuento contigo. Su, déjamelo a mí. De ahí tomo a Su y lo llevo con ella, el dragón estaba casi por romperse, de ahí dejo caer a Su y este comenzó a golpearlo consecutivas veces, dañándolo severamente. Su lo estaba consiguiendo, está destruyendo su cuerpo, hasta que se pudo notar su corazón. Ekima ya lista tomó distancia e impulso, y de ahí, voló con toda su velocidad y fuerza hacia el dragón, y con su lanza de hielo atravesó el pecho, pero no logrando llegar a su corazón, el dragón tomó a Ekima y antes de que ella pudiera dar la señal, le atraviesa el pecho con sus afiladas garras, haciendo que grite de un inmenso dolor. Ekima sentiría el dolor más intenso de su vida, y el dragón comenzó a mover poco a poco sus garras, abriendo más el cuerpo de Ekima. Esta gritó con todo. Ahora. De ahí todo Nightray comenzó a atacar. Ekima con sus últimas fuerzas empujó la lanza, logrando esta vez perforando el corazón del dragón, haciendo que este grite muy fuerte. Su de un último golpe destruyó el corazón de hielo con la lanza, haciendo que el cuerpo del dragón se comience a deshacer poco a poco hasta quedar simplemente trozos de hielo. Esdeath lograría recuperar la consciencia, y mientras su vista se aclaraba más, se levantó, aunque muy adolorida por las heridas. Esdeath fue donde el mecha cayó, y vio a todo Nightray huido, pero no logrando ver a su hermana. Tan pronto se fue hacia ella. Leone. No, Ekima, resiste. Te llevaremos a un doctor, aguanta por favor. Ekima. No puedo, pierdo sangre muy rápido. Nagenda. ¿Y no puedes usar el hielo para cerrártela y detener la hemorragia? Ekima. El dragón logró romper algunos órganos vitales del cuerpo, si me bloqueo la herida tendré hemorragia dentro del cuerpo, y seguramente infecte además órganos míos. Mine. Maldita sea, está muy grave, no sé si aguantará. Luba. Encima el dragón destruyó todo, no hay ningún doctor, ni tampoco tenemos equipo médico complejo. Esdeath llegaría y apartando a todos dijo. Ekima, no aguanta por favor, no mueras, estoy aquí. Dijo Esdeath a punto de usar el hielo para cerrar su herida, pero Ekima la detiene, diciendo que si lo hará la sangre se esparcirá por todo el cuerpo por dentro, y hará que escupa más sangre y vomite, y sea peor. Esdeath trataría de ver la herida y se espantaría, ya que la mitad de sus pulmones y arterias estaban destruidas. Esdeath sabía lo que tenía que hacer, pero tendría que hacerlo a manos de un cirujano. Sin embargo, por la desesperación cargó a Ekima y la llevó a un lugar donde pudiera tratarla. De ahí con los objetos que tenía trato de atenderla, pero Ekima estaba tosiendo y agarrando mucha fiebre, tomando de sorpresa a Esdeath, que sin tiempo de cargar agua utilizó un cubo de hielo para tratar de bajar la fiebre. Ekima mientras se reía, dijo. Qué irónico. Siempre cuando las cosas salen bien, algo tiene que salir mal. Tanto que deseaba realmente convivir contigo, finalmente ocurrió, pero cuando ya estoy en mi momento.
Nunca voy a entender el destino. Ekima volvió a toser. Esdeath le pide que no hable, que respire profundamente, pero el órgano dañado ya se había infectado, y a Ekima comenzó a dolerle. Esdeath mantendría la cabeza fría, e inconscientemente derramó lágrimas. Ekima le dice lo siguiente. Hermana. Gracias. Muchas gracias por ayudarme. Demostraste realmente que te importaba. Jeje, hasta me siento yo la culpable. Quizás si habría cambiado la mentalidad, o, si hubiera traicionado a Night Raid, esto no pasaría. No, espera, me equivoqué, sí, iba a pasar. Pero la diferencia sería que no tendríamos el apoyo de Night Raid. Sinceramente no, Ekima tosiendo. Esdeath. No hables, te dije, no morirás, te recuperarás y todo esto habrá pasado, olvidaremos esto. Ekima derramó una inmensa cantidad de lágrima, y dijo. Hermana. En serio no quiero morir. De verdad, no quiero irme, en serio deseaba tanto este momento. Esdeath trató de curarla, pero Ekima extendió su mano, esperando a que Esdeath la tomara. Ella sin dudarlo la tomó. Ekima mientras sonreía, le pediría un último favor a Esdeath. Ella le dice que solo diga que era, y le dijo. Abrázame. Por favor. Quiero volver a sentir tu abrazo una vez más. Esdeath mirándola con ojos llorosos, accedió a esa petición, y le dio el último abrazo de su vida, mientras le dijo la palabra que Ekima tanto esperaba. Te amo, hermana. Siempre, Ekima. Yo también. También te amo. Siempre fuiste mi heroína. Y lo serás siempre. Me alegra tanto ver de vuelta a mi hermanita. Volviste a la vida, Esdeath. Tú fuiste quien me cambió. Tú fuiste quien hizo que posible esta unión. Siempre odié y desprecié a Night Raid, pero aunque en parte por la circunstancia. Fue por ti que cambié. Tú fuiste la primera en arriesgarte en hacer algo estúpido que morir y no hacer nada. Ekima. Jeje, parece que sigo cometiendo errores. No siempre actuó de manera estratégica. Pero ya no importa. Ekima comenzó a desangrarse y antes de cerrar sus ojos, dijo lo siguiente. Adiós. Hermana. Dicho esto, Ekima cerró sus ojos, mostrando una sonrisa. Esdeath. Ekima. Ekima, despierta, Ekima por favor despierta, no te vayas por favor. Esdeath comenzó a romper en llanto, tanto que se había esforzado en salvarla, y al final terminó siendo en vano. Esdeath apoyó su rostro sobre la mano de Ekima, su cuerpo ya no respondía, ni mostraba pulso. Se había ido. Mientras con Night Raid. Ellos estaban afuera, tratando de saber dónde pudo haber ido Esdeath. De repente Mine comenzaría a sentirse mareada, Bulat y Sheila la sostendrían y le preguntarían si estaba bien. Mine les dice que sí, que solo está un poco mareada. Bulat le diría que mejor descanse, que ellos seguirán adelante. Tatsumi se quedaría con ella quedándose solos. Sin embargo Mine sabía la verdad, y le dijo a Tatsumi que se acercara, que tenía algo para decirle. Tatsumi se acercó y Mine le revelaría que ella estaba embarazada. Finalmente Night Raid logra encontrar el lugar donde Esdeath y tocarían la puerta, pero escucharían a Esdeath llorando, algo que jamás había pasado. Nagenda incluso se impactó muchísimo, y sabiendo cómo era ella, entró a la casa, encontrándose con Esdeath llorando sobre Ekima, ya con sus ojos cerrados. Todos los demás miembros, sobre todo Kana y Marcus, se acercaron a ella, tratando de saber si de verdad era lo que creían. Dándose que desgraciadamente sí. Ekima había muerto. Hirome también comenzó a llorar, ya que había entablado un buen vínculo con ella, pero Leone sería la más destrozada. De todas las demás, ella y Ekima eran las más apegadas. Nagenda misma se sentía súper mal. Todos estaban destrozados, prácticamente Ekima era el centro de atención de todos, e incluso unió a Esdeath y Night Raid, que eran enemigos. 2 horas después, la ciudad había sido completamente destruida. Ya la batalla contra el primer ministro dejó muchas bajas, pero el dragón fue quien se llevó toda la atención. Los miembros de Night Raid veían la capital destruida, pero sabiendo que se vendría un gran futuro. Así como murieron muchas personas, también salvaron a otras. Aunque el precio fue muy alto. En este punto todos ya sabían de la noticia de que Mine estaba embarazada de Tatsumi, por lo que este sería una gran oportunidad para comenzar de nuevo. Esdeath se encontraría en la tumba donde habían enterrado a Ekima, pensando en momentos o situaciones diferentes que tal vez habrían hecho que esto no pasara. Pero finalmente decidiría no pensar más y retirarse, pero sabiendo que la gente la odiaba y deseaba su muerte, se mantendría oculta, mientras Night Raid mantendría la paz durante la construcción del reino.
Por parte de Nagenda, ella juraría luchar por la nueva familia real, pero al tener a Luba con ella recibiría más apoyo, y que esa sería la oportunidad perfecta para declararse a ella. 4 años después de la reconstrucción del reino, todos los que alguna vez fueron los miembros de Night Raid y la Seda comenzarían a seguir su propia vida y a indicar de nuevo. Lubok y Nagenda habían iniciado una nueva vida junto de esta forma, consiguiendo así su objetivo de estar con Nagenda. Night Raid y la Seda quedaron en el olvido, en los libros de historia del nuevo reino. No había ni una sola mención de ellos, pero eso no les importaría ya que después de todo su objetivo real era cambiar el reino y sacarla de la corrupción, no convertirse en héroes. Akane, pensando que ya no necesitan más asesinos, decide seguir su propio camino a bordo de un barco, no sin antes pensar en sus antiguos compañeros. Tatsumi y Mine habían logrado tener una vida pacífica junto a sus hijos, más aún ya que Tatsumi aquí no termina convertido en dragón. Mientras tanto, Esdeath, que se había mantenido oculta, borrando todo dato y pista de su existencia, decide también seguir su propio camino. Ella iba con una capucha que le cubría el rostro, pasando así desapercibida, hasta que una voz detrás de ella la llama. Ella se dio la vuelta y vio que era Nagenda. Nagenda, lamento mucho lo de tu hermana, en serio. A mí también me duele, pero... Esdeath, no me importa. No quiero hablar de eso. Nagenda, ¿qué es lo que harás ahora? Esdeath, realmente no lo sé. Tal vez, regresar a la frontera norte e indicar de nuevo, no lo sé. ¿Y tú, qué harás? Nagenda, pues me dedicaré a proteger el nuevo reino. Esdeath, entiendo. Así como Night Raid, haré que mi nombre y mi existencia en general sea completamente olvidado. Nagenda, entiendo. Es lo mejor, supongo. Nos vemos, Esdeath. Esdeath. Adiós, Nagenda. De ahí se pondría nuevamente su capucha, tapando sus ojos y caminando hacia la puerta principal del reino. Mientras que Nagenda regresaría con su novio Lubok. Esdeath, al igual que los demás, iniciaría una nueva vida, o trataría de iniciar una ya que no tenía muy bien decidido lo que iba a hacer, pero lo que sabía es que trataría de la gente la olvidara por completo y así estar más libre. Esdeath, estando ya fuera del reino, miró al cielo, y dijo: jamás te olvidaré, hermana. Te voy a extrañar. Esdeath se dispuso a caminar, rumbo a la frontera norte, para tratar de iniciar de nuevo, en encontrar algo que pueda hacer o que la mantenga ocupada un buen tiempo. La muerte de su hermana realmente influyó mucho, ese sentimiento de culpa la tendría de aquí hasta que ella muera.
Y bueno compañeros, eso fue todo, espero que les haya gustado, si fue así les agradecería que le dieran like y suscribirse si son nuevos, ni tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de mis videos, y de compartirlos para que más gente lo vea. Muy bien, otro fic que terminamos, ya de por sí el final de varios fics está cerca, esta época es el final de los fics, el fic de qué hubiera pasado si yo iba al mundo de One Punch Man está ya en las últimas, John Wick en High School of the Dead también, y finalmente el fic de qué hubiera pasado si yo reencarnaba en Mobsicho 100, la verdad que tengo mucho trabajo por hacer XD, pero sean pacientes, que todo saldrá a su debido tiempo, ya sé que muchos quieren un nuevo capítulo de John Wick en High School of the Dead, pero sepan que trato de que la historia sea una digna continuación del manga, que como ya les dije está incompleto, entonces lo que hago es básicamente continuar la historia, en completar a mi manera el manga. Pero bueno, ahora, sin nada más que decir, me despido, adiós y hasta la próxima.